A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, les saluda Carlos Freile en este su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre la Revolución Húngara de octubre de 1956, hace 60 años. Para poder entender lo que significó ese movimiento estrictamente popular contra el dominio comunista de Hungría, recordemos algunos de los acontecimientos anteriores. Como es bien sabido, Hungría, al terminar la Segunda Guerra Mundial, que había peleado junto con los alemanes y perdió, fue ocupada por los soviéticos. En 1945 hubo elecciones y en esas elecciones los comunistas alcanzaron el 17% de los votos. El partido de los pequeños propietarios alcanzó el 54%. Sin embargo, como entraron en la coalición para gobernar, los comunistas exigieron y el presidente les concedió el Ministerio del Interior, que es el ministerio más importante y sobre todo en esa época, saliendo de la guerra, el Ministerio del Interior de Gobierno era el más importante. Este ministro del Interior, cuyo nombre no merece ser recordado, comunista, logró convertir a la antigua policía de seguridad que habían fundado el gobierno anterior, los del partido de los pequeños propietarios, en una policía política. De tal manera que el ministro del Interior, que representaba al 17% de los votantes húngaros, tiene en sus manos todo el aparato de represión. Poco tiempo más tarde, los socialdemócratas se unen al Partido Comunista y forman el Partido de los Trabajadores de Hungría. Este fue el principio del fin. En 1949, siendo ya mayoría en la asamblea, no en votación, porque fueron eliminando a los diputados del partido de los pequeños propietarios, fueron imponiendo un régimen de terror, se toman el poder los comunistas con la ayuda de tropas soviéticas disfrazadas de civiles y firman un pacto en 1949, este gobierno comunista totalmente ilegal, antidemocrático, con la Unión Soviética, y admiten que dentro de Hungría haya permanentemente establecidas las tropas soviéticas. Hay una serie de purgas, se eliminan aproximadamente a 7,000 disidentes, personas intelectuales, maestros, profesores, profesionales, hombres de cultura, mujeres de cultura, que no aceptan esta unión. 7,000 aproximadamente son eliminados. Son expropiadas una serie de viviendas para entregarlas a los comunistas. Se expropian las fábricas, las industrias, las haciendas, etc. Hay todo un cambio radical en poquísimo tiempo y todos los que no querían unirse al nuevo sistema comunista amparado por la Unión Soviética son convertidos, y esto es verdad, hay N testimonios que lo confirman, en trabajadores esclavos. Son enviados a campos de concentración dentro de Hungría. Los más importantes líderes son enviados fuera y desaparecen en el Gulag soviético. También se establecen juicios amañados
contra los disidentes, de los opositores, esos juicios en donde la sentencia ya estaba determinada desde antes de que iniciara el juicio. El juez lo único que hacía era leer lo que ya estaba determinado por las autoridades políticas con anterioridad, etc. Hay persecución tremenda contra la religión, sobre todo contra la religión mayoritaria de los húngaros, que es la católica. El arzobispo de Budapest, Monseñor József Mindszenty, fue enjuiciado y condenado a prisión perpetua por alta traición, lógicamente también con un tribunal amañado. Además de esto, conforme pasa el tiempo, como ha sido requisado todo el aparato productivo, hay carencia de alimentos. No hay alimentos de primera necesidad, no hay trigo para el pan, no hay legumbres, todo un desabastecimiento total y al mismo tiempo una inflación enorme, de las mayores inflaciones que recuerda la historia, pero que no se suelen contar en los libros porque los comunistas tienen realmente en esto una maestría para hacerse propaganda. De tal manera que la situación de Hungría a los 10 años de acabada la la Segunda Guerra Mundial, era insostenible, insostenible. Por eso nosotros tenemos que recordar esto. No solamente fueron los húngaros, antes, un tiempo antes ya había habido conatos de rebelión en la Alemania llamada democrática. En marzo, en Poznań, en Polonia también, hubo una serie de ataques con tanques, con ejércitos que provocaron muertes. No solamente hubo muertos en Hungría, en Polonia hubo entre 50 y 70 muertos en una sola ciudad que se levantó contra los comunistas y que fue sometido a sangre y fuego. Es necesario que nosotros hablemos de estas cosas, porque muchas veces ahora se quiere olvidar lo que fue el comunismo y se quiere olvidar que los pueblos sometidos al comunismo en la Europa Oriental se rebelaron contra ello varias veces. La historiografía olvida estas rebeliones pequeñas, como digo, en Alemania democrática, en Polonia, un poco más grande, pero sobre todo la de Hungría de 1956. Ustedes miren en nuestros periódicos, en nuestros medios de comunicación, se ha recordado que el 23 de octubre de 1956, hace 60 años, el pueblo húngaro se levantó masivamente contra el opresor comunista. No. Se tiende también, lamentablemente, a presentarnos una visión del comunismo bastante azucarada y se tiende a olvidar estos episodios que son realmente condenables. Uno de estos episodios condenables es precisamente el aplastamiento de la Revolución Húngara entre octubre, 23 de octubre, y noviembre, 11 de noviembre de 1956. Cito de un artículo de un periodista español, Pedro Corral, lo que dice sobre los libros de texto que se usan en este momento en España. Y prueba de lo que digo es que un manual de historia con el que estudian los alumnos de periodismo en la Universidad Complutense, cerca de Madrid, bueno, ahora en Madrid, llega a afirmar que uno de los mayores errores que cometieron los soviéticos fue no ahogar a sangre y fuego el levantamiento de los héroes de la libertad húngaros, sino haber empleado carros de combate y no fuerzas de policía o tropas de infantería preparadas para la lucha en la calle. Usar tanques contra manifestantes resultaba desproporcionado e ineficaz. Y esto lo dice el autor, un conocido profesor comunista español, José Fontana, que ha estado también dictando clase en el Ecuador, un hombre de gran prestigio intelectual, pero mire, que el usar los tanques fue desproporcionado e ineficaz. Dejando caer la palabra, dice el señor Pedro Corral, la palabra ineficaz, como si nada hasta lo más profundo de la conciencia del lector, como si nada, ¿verdad? Ya. Entonces, esta rebelión de los húngaros en 1956 es considerada por los historiadores ahora un antecedente de lo que después será y se llama de manera popular la caída del muro de Berlín. El derrumbamiento del bloque soviético
fue precisamente una lejana consecuencia, tuvo su raíz en el levantamiento primero de Polonia en marzo de 1956 y luego de Hungría en octubre de 1956. Esta represión fue tremenda, equivocada por usar los tanques, pero fue tremenda. Vamos a dar enseguida algunos de los datos numéricos, estadísticos sobre lo que pasó. Pero en este momento vamos a pasar a hacer la primera pausa de este programa. No se olviden, queridos amigos, ustedes están con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, aquí en Radio Sucesos y TV Sucesos. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, comentando en esta oportunidad algo que sucedió hace 60 años, en octubre-noviembre de 1956. Nosotros los que peinamos canas, los que ya somos ancianos, recordamos estos acontecimientos porque leímos sobre ellos. Y podría yo citar, por ejemplo, los números, lógicamente, de revistas que estaban de acuerdo con los enemigos de la Unión Soviética, como Life en español, Selecciones, etc., las noticias sobre este levantamiento húngaro de 1956. Miren ustedes que fueron ejecutados 229 personas después del levantamiento, incluido el primer ministro que ocupó el poder en esos días, un viejo comunista, Imre Nagy. Imre Nagy tomó el poder, pero fue enjuiciado como traidor. Y como era costumbre en esa época, porque ya había habido las purgas comunistas en los años 30 en la Unión Soviética y luego otras en los países satélites, se le preguntó a Imre Nagy si es que iba a pedir perdón porque estaba arrepentido por lo que había hecho. Fue sentenciado a la horca y no pidió perdón porque dijo: soy socialista, amo la libertad. Y lógicamente nosotros ahora vemos cómo los tanques soviéticos ocuparon Hungría, Budapest de manera fundamental y reprimieron las ansias de libertad del pueblo húngaro a sangre y fuego. Además de esos 200 y pico de ejecutados, hoy día hay investigadores que dicen que fueron asesinados ocultamente más de estos 229 oficiales. Hubo en las calles de las ciudades húngaras, sobre todo en Budapest, más de 3.000 muertos. Y hubo 26.621 personas condenadas a prisión y a campos de trabajo, sobre todo en el este de Hungría. Y escaparon de Hungría más de 200.000 personas. Más de 200.000 personas. Nosotros tenemos que recordar esto, porque ¿por qué huyeron en esa época de Hungría? Hacia Austria y hacia otros países, más de 200.000 personas, porque buscaban la libertad. Nuestro gobierno ecuatoriano, en octubre de 1956, si no recuerdo mal, el presidente era el doctor Camilo Ponce Enríquez, ofreció asilo a los húngaros que quisieran venir al Ecuador. Les ofreció traerlos acá, darles también terrenos para trabajar, etcétera, etcétera, pero que yo sepa no vino nadie, o vendría una o dos personas. Bueno, en todo caso, nuestro gobierno se portó bien con los que huían de la tiranía comunista.
Ustedes pueden ver más de estas cosas en el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les quisiera seguir contando cosas, ¿no?, de esta rebelión, porque también se mezcló esto con el deporte. Un par de años antes, en 1954, hubo el Mundial de Fútbol en Suiza. Los húngaros habían llegado a Suiza y cuando jugaron realmente eran el mejor equipo. El mejor equipo. Ahí estaban Kubala, estaba Puskás. Ambos después brillarían en el fútbol español. Y todo el mundo pensaba que los húngaros iban a arrasar en el Mundial. De hecho, en la primera etapa ganaron a Alemania con una goleada. Y al final, en el último partido que volvieron a jugar Alemania Federal y Hungría, Alemania ganó. ¿Qué es lo que dijeron los especialistas? Que ganó porque los húngaros ya no jugaron bien porque estaban pensando en expatriarse. De hecho, al principio no pudieron jugar en ningún club europeo, porque los europeos les negaban la posibilidad por haber escapado de Hungría. Nótese, los países occidentales no les daban a ellos el carnet de refugiados. Les trataban como a apestados por haberse rebelado contra los comunistas. Solo después, cuando el gobierno español, con Franco en el poder, les concedió a varios de ellos la nacionalidad española, pudieron jugar en los más grandes equipos de España. Como digo, los más importantes fueron Kubala en el Barcelona y Puskás en el Real Madrid. También hay otra historia de deportes. En las Olimpiadas jugaron en ese mismo año la selección de waterpolo de Hungría con la selección de waterpolo de la Unión Soviética. Y fue un auténtico partido de la sangre en el agua, como se le conoce, porque hubo golpes. A uno de los húngaros, uno de los jugadores soviéticos, le rompió la cabeza de un golpe. Esto fue recreado después por Quentin Tarantino en una película documental que se llama Furia de Libertad. Ahí se cuenta cómo esto pasó y quien narra es el medallista olímpico Mark Spitz, cómo los húngaros pelearon, por lo menos en un partido de waterpolo, pelearon por su libertad, no se dejaron dominar. Este documental producido por Tarantino concluye con unas imágenes de justamente de los pueblos que lucharon contra la opresión comunista. Desde la primavera de Praga en Checoslovaquia en el año 68, pasando por los obreros de la ciudad de Gdansk en Polonia, los obreros de solidaridad con Lech Wałęsa, la plaza de Tiananmen, la caída del muro de Berlín y por último el derrumbamiento del bloque soviético. Pero, lógicamente, recuerden en primer lugar este levantamiento del pueblo húngaro en 1956. Este levantamiento, yo quiero recalcar, fue un levantamiento patriótico, de liberación nacional, buscando la libertad. No eran fascistas, no eran traidores, no eran enemigos del pueblo, al revés. La inmensa mayoría de los participantes eran estudiantes, fueron los que comenzaron todo el proceso, estudiantes, obreros, trabajadores, campesinos, amas de casa, que pelearon contra el imperialismo soviético. Esta revolución del pueblo húngaro contra los comunistas fue sofocada a sangre y fuego. Grandes intelectuales de la época que habían coqueteado con el marxismo, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, se apartaron de esa corriente, por lo menos del Partido Comunista, en el caso de Sartre, a raíz de esta revolución húngara. Camus también se apartó de sus simpatías izquierdistas en esa época. Aron, el gran intelectual francés, Salvador de Madariaga, en fin, otros no, y esto es interesantísimo constatar cómo hubo intelectuales europeos que estuvieron con los opresores
contra los oprimidos. Primero se inventó afirmar que los rebeldes eran solamente pequeños grupos, minorías intrascendentes, burgueses del antiguo régimen, descontentos, traidores, fascistoides, eran realmente la basura de Occidente, como decían, eran miserables. Pero hay que olvidar que el 23 de octubre, cuando se organiza la primera marcha estudiantil, 200.000 personas llegaron ante los edificios del gobierno húngaro. 200.000 personas, sin convocatoria, no había televisión. Las radios eran manejadas por el Estado. De hecho, los rebeldes se apropian de una radio, ¿verdad? Y comienzan a dar noticias y a pedir ayuda, ¿verdad? No. Al final, los que atacaban a los húngaros, Occidente sobre todo, se olvidó de los húngaros. Los húngaros pensaron que Occidente les iba a ayudar. Voy a hablar de esto en el siguiente espacio. Queridos amigos, no se olviden, ustedes están con Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia, hablando en esta oportunidad de la Revolución Húngara de octubre-noviembre de 1956, que comenzó justamente un 23 de octubre. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia.